Señor Jesús, Señor, te agradecemos de nuevo por reunirnos aquí alrededor de tu trono. Aquí estamos abriendo nuestro ser a ti. Señor, queremos escuchar tu hablar. Señor, gracias por abrir este asunto de tu gobierno a nosotros. Señor, te adoramos, que nos has traído estos libros de Pedro, abriéndonos estos preciosos cristales con respecto a tu gobierno. Señor, creemos en esta noche, tú tienes aquí tu trono entre nosotros. Estamos aquí reunidos alrededor de tu trono. Señor, y aquí nos estamos abriendo a ti para permitirte que te impartas más en nosotros. Señor, confesamos que estamos carentes de ti. Señor, te necesitamos. Señor, por una parte te tememos. Por otra parte, Señor, sabemos que te necesitamos. Señor, es tu economía impartirte en nosotros. Edificar tu propio ser en nuestro ser. Señor, aún en esta noche confesamos que estamos carentes. Queremos humillarnos ante tu mano poderosa. Señor, aún confesamos que todavía no sabemos. Aunque hemos escuchado acerca de tu economía tantos años, todavía no vemos. No vemos tan claramente. Señor, pedimos por tu misericordia en esta noche. Quita los velos. Señor, concédenos los cielos despejados. No queremos perder de vista el blanco. No queremos perder el enfoque. No queremos pasar por alto esta estructura básica. Señor, sálvanos de toda distracción, de todas las cosas que distraen, todas las cosas de la religión, todas las cosas de nuestra cultura, todas las cosas de nuestra vida natural. Señor, sálvanos de nuevo esta noche. Unge tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es tu hablar, es tu aliento. Señor, exhala este mensaje. Señor, queremos ser llenos de ti, queremos ser saturados de ti, para que seamos hechos una nueva creación, que seamos tu casa espiritual, seamos ese sacerdocio real y santo, ser ese pueblo de tu posesión. ¡Qué vergüenza para el enemigo! ¡Qué gloria para ti! Te alabamos, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, habiendo escuchado esta palabra clara con respecto al gobierno de Dios, ahora venimos a este mensaje, el mensaje número 2, cuyo título es La economía de Dios en Primera y Segunda de Pedro. Como nuestro hermano Ron presentó claramente al principio de su mensaje, estos dos mensajes deben ser puestos juntos. En otras palabras, no puede usted tomar el primer mensaje sin tomar el segundo mensaje. Tampoco debe tomar el segundo mensaje y pasar por alto el primer mensaje. Debemos tener un panorama equilibrado al juntar ambos mensajes. En otras palabras, la perspectiva apropiada, la manera apropiada en que nosotros veamos el gobierno de Dios es a la luz de la economía de Dios. Si usted no tiene esta perspectiva, si usted solo ve el gobierno de Dios tal como se nos presentó en el mensaje anterior, temo que algunos de ustedes quizás se conviertan en fanáticos religiosos que siempre en temor, amedrentados, temiendo ofender a Dios y temiendo estar siempre bajo el juicio de Dios. Deben tener la perspectiva de la economía de Dios. El gobierno de Dios no tiene como meta que Él simplemente nos juzgue o nos haga la vida difícil, sino más bien para llevar a cabo la economía de Dios. Es decir, para que se imparta Dios mismo en nosotros. Es por medio de estos tratos, de estos juicios gubernamentales, que Dios quiere añadirse más de sí mismo a nuestro ser.
Además, yo diría que a medida que estamos experimentando y disfrutando la economía de Dios, debemos tener el entendimiento apropiado, el conocimiento apropiado del gobierno de Dios. De otra manera, es posible que apliquemos erróneamente la gracia de Dios. No debemos pensar que la economía de Dios es meramente, simplemente algo feliz. Disfrutamos, estamos contentos, felices. Bueno, debemos tener algo sobrio, apropiado, un conocimiento, entendimiento apropiado, sobrio, saludable, que en este universo existe el gobierno de Dios. De hecho, este Dios, quien es el Dios que se imparte, el Dios triuno, procesado y consumado, para impartirse a sí mismo en nosotros, Él es un Dios de gobierno. Así que a medida que recibimos y disfrutamos la impartición llena de gracia de este Dios triuno, a la vez estamos muy conscientes y entendemos que estamos bajo el gobierno de Dios. Vimos en el mensaje pasado que el gobierno de Dios se lleva a cabo por sus juicios. Y normalmente los juicios de Dios tienen que ver con muchos sufrimientos. Y este asunto del sufrimiento cristiano es un tema de gran interés para muchos filósofos y gente religiosa. Ellos tratan de entender por qué el hombre sufre, por qué debemos sufrir. Bueno, habrá un mensaje más adelante en el entrenamiento que toca este tema en cuanto al sufrimiento en la vida cristiana. Y lo más probable en algunos de ustedes tienen interrogantes, dudas. ¿Por qué estoy pasando yo por estos sufrimientos? Sabemos que conforme a la Biblia hay varios tipos de sufrimientos. Hay sufrimientos que se deben a causas justas, razones justas, tal como los sufrimientos experimentados por los apóstoles. Y también hay sufrimientos que se deben a causas injustas, tal como el hermano que pecó. Él sufrió un trato muy grave, pero esto se debía a sus pecados, a sus transgresiones, a sus injusticias, sus errores. Y también hay otros sufrimientos que tal parece que no se deben a ninguna causa en particular, tal como Job. Conforme al entendimiento de él no estaba pecando en contra de Dios. De hecho, él era una persona muy piadosa, que temía a Dios. Pero Dios permitió que él experimentara todos estos sufrimientos. Así que, ¿cómo debemos entender este tema de los sufrimientos cristianos? ¿Por qué debemos sufrir? Esta pregunta solo puede ser respondida, hermanos y hermanas, si nosotros vemos la economía de Dios. No hay otra solución, no hay otra respuesta. Si usted ve el caso de Job, sus tres amigos, estos tres amigos vinieron para hablar con Job, para tratar de convencer a Job que tú sufres porque tú hiciste algo mal. Y Job absolutamente se rehusó a aceptar tal juicio. Él dijo, yo no hice nada malo. Él mantuvo su integridad. Él era tan recto, íntegro en sí mismo, que él aún estaba listo para poner a Dios, llevar a Dios a la corte, al juicio. Así que sus tres amigos estaban en la esfera del bien y del mal. El juicio de ellos es que Job tiene que haber hecho algo mal.
Así que esa es la razón por la cual Dios lo juzgó. Pero Job, él no aceptó eso, él rehusó eso, y después de toda la discusión, los debates, los razonamientos, con el tiempo, la postre, Dios habló. Dios habló no desde el ángulo del bien y del mal, sino que más bien Dios habló desde la perspectiva de su economía. Dios le mostró a Job: Job, tú estás carente de Dios. Los sufrimientos que yo permití que vinieran sobre ti es para que te consuman, que te despojen de todo el yo, de tu justificación propia, de tu integridad del yo. Todo eso debe ser derribado para que yo pueda edificar mi ser en ti. La perspectiva de Dios es por completo desde la perspectiva de su economía, cómo Él puede forjarse, Dios puede forjarse en sus escogidos. Así que al venir a este tema del gobierno de Dios, que es el tema de estas dos epístolas, debemos tener una perspectiva clara con respecto a la economía de Dios. Comprendo que este término, este vocablo, la economía de Dios, es un vocablo ya conocido para todos nosotros. Pero al estar considerando ante el Señor este mensaje, me pregunto cuán claros estamos con respecto a la economía de Dios. Quizás conozcamos la economía de Dios como una enseñanza, tal vez la conozcamos en terminología, pero cuánto la economía de Dios ha llegado a ser una visión que nos controla. No es algo que usted hace o que usted se memoriza, sino que más bien la economía de Dios tiene que ser infundida, tiene que ser transfundida en nuestro ser para que llegue a ser una visión que nos controla. Y entonces, al tocar las Escrituras o al buscar interpretar nuestra experiencia personal o la experiencia corporativa en la vida de iglesia, ¿tenemos la perspectiva de la economía de Dios o meramente tenemos una perspectiva ética o una perspectiva religiosa? Algunas perspectivas son conforme a nuestro desarrollo espiritual o trasfondo religioso. Todo esto debemos darnos cuenta, tal vez no es malo. Tenemos cierta medida de experiencias espirituales, tenemos cierta medida de conocimiento bíblico, pero todo esto, sin la visión de la economía de Dios, solo será más velos para usted, más distracciones para usted. Por eso, los hermanos que prepararon estos bosquejos, bajo liderazgo, la guía del Señor, de poner estos dos mensajes juntos. Al ver este tema del gobierno de Dios, que no seamos distraídos de este enfoque central y de la estructura central, no solamente de las epístolas de Pedro, sino de toda la Biblia, que es la economía de Dios. La economía de Dios es el tema principal, central de toda la Biblia. Es la llave maestra que abre todos los ricos tesoros en la palabra de Dios. Si no vemos la economía de Dios, todavía vivimos en la esfera religiosa.
Todos los días estudiamos la Biblia, vamos a las reuniones, servimos en la vida de iglesia. Y todo parece que va bien, marcha bien, pero nos hace falta el enfoque central. Es decir, nosotros cada día, momento a momento, estamos recibiendo la impartición del Dios triuno en nuestro ser. Estamos meramente teniendo un aumento en nuestro conocimiento bíblico o algunas ya así llamadas experiencias espirituales, o tenemos la certeza, Señor, cada día, Señor, yo estoy ganando más de ti. Yo estoy ganando más de Dios está añadiendo en mí, está siendo edificado en nosotros. Yo creo que en el corazón de Dios en esta noche hay una carga fuerte con respecto a esto. Amamos al Señor, amamos la iglesia, amamos su recobro. Sin embargo, ¿cuánto nuestro amor, nuestro celo por su obra, por su iglesia, cuánto todo esto se lleva a cabo a la luz y se lleva conforme a la economía de Dios? Cuando nuestro hermano Lee estaba con nosotros, todos aquellos que estábamos aquí, cuántos años, repetidas veces, sin cesar, él nos repetía una y otra vez, nos hablaba acerca de la economía de Dios. Yo creo que ya lo hemos oído tanto que lo podemos repetir fácilmente. Sin embargo, es una cosa poder repetirlo, pero es otra ser capturados por ello y ser controlados por ello. Esto es otro asunto. Así que por una parte, estamos abarcando temas conocidos, con los cuales estamos familiarizados, pero espero que todos nos podamos humillar ante el Señor. Señor, a medida que estamos aquí escuchando acerca del gobierno de Dios en estas 2 epístolas, yo no quiero perder de vista este enfoque central. No quiero perder de vista este enfoque central que es la economía de Dios. Si perdemos el blanco de la economía de Dios, lo perdemos todo. Entonces, los sufrimientos suyos, el que usted pase por tratos o disciplina de parte de Dios, bueno, es una lástima que quizás todo eso sea en vano. Sufrimos. Los cristianos sufren. La gente mundana también sufre. ¿Cuál es la diferencia? Si no vemos la economía de Dios, entonces no hay diferencia alguna. La preciosidad de que un creyente que esté sujeto o que esté bajo la mano de Dios, que esté pasando por los tratos gubernamentales de Dios, es que nos damos cuenta que estamos bajo la impartición de Dios. A medida que yo paso por estos tratos, esta disciplina, estos sufrimientos bajo la mano soberana de Dios, yo me doy cuenta que Dios se está forjando en mí. No se esfuerce, no murmure, no se queje, no trate de escaparse de eso. Solo será peor. La situación será más complicada. Más bien, como se nos presenta aquí, si nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios y humillémonos bajo la mano poderosa de Dios y permitamos que el Dios triuno lleve a cabo su obra de impartición en nosotras, para que Él se edifique en nosotros, que Él haga de nuevo nuestro ser interior. Nuestro ser interior debe ser reedificado con el elemento del Dios triuno. ¿Cuál es la economía de Dios? Conocemos que este término en griego es oikonomía. Oikos es casa, nomía es una ley o una administración. Así que esta economía
que es una palabra especializada que explícitamente es usada por Pablo, especialmente en su epístola en Efesios y en 1 Timoteo. Solo Pablo usa esta palabra. Y es muy iluminador que, si bien Pablo usó esta economía porque tenía la educación, tenía tal aprendizaje, pero espero que después de este mensaje que usted vea que Pedro también habló lo mismo. Pedro y Pablo y Juan, todos ellos estaban en el ministerio neotestamentario, ministrando, hablando lo mismo. Pablo tenía una manera particular debido a su trasfondo, debido a su educación, pero Pedro, ciertamente al entrar en estas epístolas yo ahora aprecio, valoro tanto Pedro. Él no tenía grado universitario, no era doctor en divinidad, pero él tuvo mucho fracaso, era su única jactancia, era su jactancia, los fracasos, pero fue perfeccionado, fue establecido, fue cimentado y fue fortalecido en gran medida. Tenía muchas ricas experiencias. Pero la clave es que en sus epístolas de Pedro, vemos el mismo hablar que el de Pablo, que el de Juan, que nos presenta toda la economía de Dios. Así que sobre la base de esta palabra, economía, esto se refiere a cierta administración, cierto arreglo administrativo. Pablo usó esta palabra en Efesios con relación a el beneplácito de Dios, con respecto a la voluntad de Dios, al propósito eterno de Dios. Esto significa que, por causa de algunos de los jóvenes que están entre nosotros, quisiera repetir esto, para que todos estemos claros. La economía de Dios está por completo relacionada con el beneplácito de Dios, relacionada con la voluntad de Dios, relacionada con el propósito de Dios. Dentro del corazón de Dios hay algo que es llamado el beneplácito de Dios, algo con lo cual Dios se agrada, que hace contento a Dios, que Él desea obtener. Y conforme a este beneplácito de Dios, Él hizo una intención, una voluntad. Él quería tener esta decisión. Esta es la voluntad de Dios, la cual es la intención de Dios. Y con respecto a esta voluntad, entonces Dios hizo un propósito. Así que para llevar a cabo el propósito de Dios, Él requería de un plan. Él necesitaba un plan para llevar a cabo este propósito, y este propósito es conforme a su intención, su voluntad, la cual satisface el beneplácito de Dios. Y este plan que lleva a cabo el propósito de Dios es lo que Pablo llama la economía de Dios, su economía. Y la raíz de esta palabra, economía, es la misma raíz que la palabra usada en Juan 10:9 en cuanto a pasto. Es muy interesante, lo cual implica esta palabra, economía, tiene el significado de un pasto que alimenta a las ovejas, que suministra a las ovejas. El plan de Dios de llevar a cabo su propósito para cumplir su voluntad es el plan que involucra alimentar a su pueblo, así como José, que servía como un mayordomo en la casa de Faraón. Él estaba llevando a cabo una mayordomía, una economía para esa casa, a fin de asegurarse que la casa de Faraón fuese alimentada. La economía de Dios es una economía que alimenta. Dios quiere alimentarnos consigo mismo. Él quiere suministrarnos consigo mismo.
con comida, con alimento. Él quiere impartir, dispensar algo nutritivo en nuestro ser. No meramente para hacer que de forma externa nos mejoremos o que haya un cambio externo, lo cual es lo que hace la religión. Hermanos y hermanas, ¿está usted hambriento? Dios quiere alimentarlo a usted. Él quiere impartirse a sí mismo como alimento en usted. Esta es la economía de Dios. Él no se preocupa tanto con respecto a que usted sea reformado, que usted se mejore de forma externa. No, Él quiere impartir algo en el ser de usted. Y es por medio de esa impartición que intrínsecamente Dios lo va a transformar a usted, lo va a renovar, lo va a hacer a usted de nuevo. Este es el significado intrínseco de la economía de Dios. Y el resultado de recibir tal impartición de Dios como vida, como suministro, como alimento en nosotros, entonces se producirá un organismo, y este organismo es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el nuevo hombre y finalmente la nueva Jerusalén. Algo será el resultado de esta impartición de Dios en nosotros. No al reformarnos de forma externa, no al hacer un arreglo externo o al llevar a cabo alguna organización externa. Cuando el hermano Lee estaba con nosotros, yo estaba aprendiendo a servir por esos años que estaba con él y vine a darme cuenta cuánto él odiaba la organización. Yo no entendía muy bien esto, pero él aborrecía la organización. La organización es un reemplazo, es un engaño. Usted quizás se ha engañado por su capacidad administrativa de organización, porque eso hace que usted carezca de la impartición de Dios como alimento intrínsecamente en el ser de usted, que es lo que Dios busca hacer, que es lo que Dios busca. Es más fácil hacer arreglos externos, cambiar la apariencia, lo que se ve por fuera, más fácil, pero es más difícil transformar intrínsecamente por dentro de una persona. Pero esto es lo que Dios está haciendo en su economía al impartirse a sí mismo como alimento en nosotros. Así que espero, hermanos y hermanas, a medida que estemos en este entrenamiento, en estas 3 epístolas, ahora se nos presenta la perspectiva del gobierno de Dios. Tengamos esta visión clara, llena de luz, que esté por encima de nosotros, así que nos demos cuenta que estamos bajo la mano gubernamental de Dios. Allí estamos recibiendo la impartición de Dios. Estamos disfrutando y experimentando la economía de Dios. Entonces, aquello por lo cual pasemos en distintas situaciones, para distintas personas, pero el resultado es el mismo, que es más de Dios es añadido a nuestro ser. Yo quiero más de Dios, que más de Dios sea añadido a mí. ¿Qué tal usted? Espero que en este entrenamiento todos tengamos esta aspiración, este deseo, no solo aprender más de cómo funciona el gobierno de Dios y este tipo de cosas, sino más que eso, a medida que estamos tocando el gobierno de Dios, estamos viendo que Dios usa este gobierno, estos tratos, para forjarse en nosotros. Y después de estos 6 días de entrenamiento, al final del entrenamiento, todos podamos decir, gracias Señor. No solamente yo veo tu mano gubernamental, sino que también yo recibo más de ti, más de Dios. Está siendo añadido en mí. Esto es valioso.
Esto no tiene precio. Ahora, vamos ahora al bosquejo. El primer número romano dice: Pedro, en sus 2 epístolas, las cuales solo constan de 8 capítulos, abarcó la economía de Dios en su totalidad desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, hasta los cielos nuevos y la tierra nueva en la eternidad futura. Él reveló los asuntos cruciales relacionados con la economía de Dios, acerca de los cuales los profetas profetizaron y los apóstoles predicaron, presentándolo desde 4 perspectivas. El apóstol Pedro, sus escritos fueron muy breves, solo habían allí 8 capítulos en estas 2 epístolas. No puede ser comparado en este sentido con los escritos voluminosos de Pablo. Pero lo maravilloso es que en estos 8 breves capítulos de sus 2 epístolas, él abarcó toda la economía de Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Uno tiene que maravillarse de este pobre pescador. Yo estaba agradeciendo, adorando al Señor. Tú pudiste hacer esto con este pobre pescador, entonces lo puedes hacer conmigo también. Este pobre pescador que fracasó tanto, que fue puesto de manifiesto tantas veces, pero sin embargo, vaya, en estos breves 8 capítulos de sus 2 epístolas, él abarcó tanto. Él abarcó desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y abarcó todos los asuntos cruciales relacionados con la economía de Dios. Aquí quisiera presentar 10 asuntos principales de la economía de Dios a ustedes. Estos 10 asuntos son: número 1, la encarnación del Dios triuno. La encarnación del Dios triuno. Número 2, el vivir humano del Dios triuno en la tierra como hombre. Número 3, la muerte todo inclusiva de Cristo, que dio fin a todas las cosas negativas entre Dios y el hombre. Este es el tercer asunto o ítem de la economía de Dios. El cuarto ítem o asunto de la economía de Dios es la resurrección de Cristo, que imparte vida, la cual hace que Él regenere a los creyentes para que ellos sean los muchos hijos de Dios y que ellos nazcan como el hijo primogénito de Dios. Y el punto número 5, la ascensión de Cristo, que todo lo trasciende, en el cual Él es hecho Señor y cabeza sobre todo. Y los otros 5 ítems son los resultados de esta economía. Número 6, la iglesia de Dios. Número 7, el cuerpo. 8, el nuevo hombre. Número 9, el organismo de este Dios triuno procesado y consumado. Y por último, el número 10, la nueva Jerusalén. Por favor, tenga en mente estos 10 asuntos. Disculpe, no es difícil recordarnos de esto porque todos son muy parecidos, pero estas cosas, hermanos y hermanas, por favor, no los menosprecie. Todos tenemos que ver esto, tenemos que recibir revelación con respecto a estos 10 asuntos y también experimentarlos. Experimentar la encarnación de Dios, experimentar el vivir humano del Dios triuno, experimentar la muerte todo inclusiva de Cristo, experimentar la resurrección de Cristo que imparte vida, que libera la vida, y la ascensión que todo lo trasciende. Todo esto tiene que llegar a ser nuestra experiencia.
Y necesitamos experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, también el organismo del Dios triuno y la nueva Jerusalén. Espero que usted no menosprecie todas estas cosas. No son palabras bellas, pero son palabras cruciales. Estos son los 10 ítems cruciales de la economía de Dios. Y usted puede ver que en las epístolas de Pablo y también aquí en las epístolas de Pedro, usted ve aquí estos 10 asuntos. Estos están acá. Por eso decimos que Pedro abarca toda la economía de Dios en estos breves 8 capítulos. Y lo presentó de forma maravillosa desde 4 perspectivas. Punto A dice, desde la perspectiva del Dios triuno. Aleluya por el Dios triuno. Les digo, no piense que el Dios triuno es muy difícil, muy complicado, muy elevado. Este pobre pescador habló acerca del Dios triuno. Él no habló de cosas bajas. Él habló de este Dios triuno maravilloso, el Padre, el Hijo y el Espíritu, para la impartición de sí mismo en nosotros. Veamos lo que se nos revela desde la perspectiva del Dios triuno. Número 1, Dios el Padre, según su presciencia, escogió un pueblo en la eternidad y lo llamó a entrar en su gloria. Alabado sea el Señor, que nuestro Padre Dios, Él nos escogió. Él no al azar escogió, como si fuera la lotería, a ver qué bolita salió de por ahí. Bueno, ahí salió el nombre de Ben Andrews, muy bien, al azar. No, Él nos escogió según su presciencia. Esto nos muestra que nuestro Dios es un Dios de propósito. Él no hizo esto de una manera al azar. Él no tenía nada que hacer, estaba aburrido así de que, bueno, escogió este, escogió aquel. No, Dios nos escogió según su presciencia. Él nos conoció de antemano. Y en el tiempo Él vino a llamarnos. ¿No ha sido usted llamado? Si usted ha sido llamado, diga, aleluya. Yo he sido llamado. Yo he sido escogido. He sido llamado. ¿Llamado para qué? ¿Llamado a los cielos? ¿Llamado a que me comporte de cierta manera? No. Llamado a entrar en su gloria. No sé cuántos cristianos entienden lo que esto significa. Al venir a esta palabra gloria, siempre proyectamos, entendemos algo que es en el futuro, tal vez algún tipo de resplandor, algo que resplandece, algo que brilla. Eso es la gloria, pensamos. No, gloria, nos ha ido el hermano Lee, la gloria es el Dios expresado. Donde Dios se ha expresado, esa es gloria. Dios nos ha escogido y Él nos ha llamado por su gloria y también nos llamó a entrar en su gloria. La gloria es Dios expresado. Fuimos llamados por Dios cuando vimos esta persona maravillosa expresado. Ya sea que usted escuchó acerca de él en una reunión del Evangelio o que alguien estuviera compartiendo con usted una palabra, bueno, pero algo maravilloso de Dios le fue revelado a usted. Este Dios expresado fue revelado a usted. Dios nos llamó no solamente por su gloria, sino también a su gloria, para que entremos en su gloria. No
para que vayamos a algún lugar allá en el futuro, sino que Él nos llamó para que entremos en la misma expresión de Dios. A esto hemos sido llamados usted y yo. Hemos sido llamados para que entremos y participemos de esta expresión de Dios, esta gloria de Dios. Esto ciertamente significa que algo tiene que ocurrir en nosotros, interiormente, para hacernos a nosotros que lleguemos a ser la expresión de Dios. Esto no es algo solo externo, objetivo, de una manera de que seamos transferidos a otra esfera y se nos pone ahí algo que resplandezca sobre nuestra cabeza. No, hemos sido llamados a su gloria. Número 2, Cristo, conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, redimió y salvó a los escogidos de Dios por medio de su muerte sustitutiva y mediante su resurrección en vida y su ascensión en poder. Bueno, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él fue conocido de antemano por Dios. Él fue conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo y Él fue manifestado, aleluya, por la manifestación de Cristo. Esto ciertamente nos hace ver la encarnación de Dios en Cristo. Cristo ya no estaba oculto, escondido, sino que Él fue manifestado en los días postreros, en los tiempos postreros Él fue manifestado y nos redimió y nos salvó. No solamente nos redimió de todas las cosas malas, de nuestra condición perdida. En su redención, Cristo nos salvó de nuestra vana manera de vivir, para que podamos vivir, podamos tener una vida santa, una manera santa de vivir. Cristo vino para redimirnos y en esa redención Él nos salvó de nuestra vana manera de vivir. Tal vez usted no esté haciendo cosas pecaminosas, pero la manera en que usted está llevando a cabo su vida está en la vanidad. Ahora, por medio de la redención de Cristo, Él nos está salvando de llevar una manera vana de vivir y ahora para que llevemos una manera santa de vivir, que lo complemente a Él, que lo iguale a Él y que sea así de santo como Él es santo. Esto se llevó a cabo por medio de su muerte sustitutiva y mediante su resurrección en vida y su ascensión en poder. Número 3. El Espíritu, enviado desde el cielo, santificó y purificó a los que Cristo redimió. Estas son las cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. No solamente el Padre nos escogió y el Hijo nos redimió, nos salvó, sino que también ahora el Espíritu que ha sido enviado desde el cielo fue enviado para santificarnos, para purificarnos. Bueno, la santificación efectuada por el Espíritu, como veremos en otro mensaje con más detalle, esa santificación ocurrió incluso antes que nosotros creyéramos. ¿Puede usted imaginarse semejante cosa? Bueno, el Espíritu, creemos que el Espíritu nos santifica después que creímos. Pero aquí en 1 de Pedro 1 y 2, aquí se nos revela que el Espíritu, la santificación que efectúa el Espíritu según la elección del Padre, esto se llevó a cabo en nuestra experiencia, que nosotros experimentáramos la limpieza de la sangre de Cristo, la redención de Cristo. Eso significa que este Espíritu, como esa mujer fina en Lucas 15, ella había perdido esa moneda y ella estaba allí, ella prendió la luz y ella estaba barriendo de una manera fina, buscando esa moneda perdida. Esto nos habla de la obra de santificación del Espíritu aún antes que nosotros fuéramos salvos. Donde quiera que estábamos, no sé dónde usted estaba, pero antes que usted fuera salva, el Espíritu estaba allí haciendo una obra fina de santificación. De alguna manera, allí Él estaba operando para que usted pudiera entrar en contacto con este primo suyo que fue salvo hace un mes. Y bueno, y debido a eso, usted fue salvo. Pero esto, de hecho, fue el resultado de la obra santificadora del Espíritu que se llevó a cabo en el entorno de usted para que usted fuera salvo.
Y también este Espíritu nos purifica. Purificó nuestra alma. De hecho, aquí el uso de Pedro de la palabra purificación equivale a lo que Pablo habla como transformación. La purificación acá no solo tiene que ver con ser purificados del pecado, sino esta es la purificación de nuestra alma, lo cual implica la transformación de nuestras almas. Esto se llevó a cabo por el Espíritu que fue enviado desde el cielo. Estas cosas, las cuales los ángeles anhelan mirar. Les digo, los ángeles están viendo, aún en esta noche están observando. Ellos quieren saber qué le ocurrirá a estas personas. ¿Cómo van ellos a recibir cómo van a entrar en esta palabra? ¿Cómo van a recibir esta palabra? ¿Y cómo ellos van a cooperar con el hablar de Dios? ¿Y cómo se van a someter bajo el gobierno de Dios? ¿Y cómo ellos van a recibir el estrato de Dios? ¿Cómo van a recibir la impartición de Dios? ¿Cómo ellos van a ser transformados? Oh, les digo, los ángeles están allí muy interesados viendo esto, para velar, viéndonos a todos nosotros. Porque esto tiene que ver con el propósito de Dios. Esto tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Número 4. El poder divino del Dios triuno les ha provisto a los redimidos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a fin de guardarlos para la salvación plena. En segunda de Pedro 1:3 se nos muestra que este poder divino de Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Este poder divino no es el poder para que se efectúen los milagros. Muchos cristianos, ellos de forma errónea, ellos dicen que ellos quieren ser poderosos. Ellos quieren tener el poder de Dios para que puedan hacer milagros y puedan sanar a otros. Pero aquí en segunda de Pedro, lo que Pedro nos muestra es que este poder divino nos concede todas las cosas que pertenecen a la vida, que es la sustancia interna, y también a la piedad, que es la expresión externa. Esta palabra acá, divino poder, se refiere al eterno, ilimitado, todopoderosa divinidad de Dios. Así que este poder divino se refiere al poder de la vida divina. La vida divina de Dios tiene un poder, es un poder de vida. No poder para llevar a cabo milagros, no para hacer sanidades en ese sentido, sino el poder para transformarnos con la sustancia interna de vida, lo cual resulta en la expresión externa que es la piedad. Este poder también nos guarda para la salvación plena. Número 5. Dios además los disciplina por medio de sus distintos juicios gubernamentales y los perfeccionará, confirmará, fortalecerá y cimentará por medio de su toda gracia. Oh, me maravillo de las expresiones que usa Pedro. Todo esto tiene que ver con experiencia. Dios nos ha llamado en la eternidad, en el tiempo. Él nos llamó en el tiempo y Él nos llamó a su gloria. Pero entre el tiempo que Él nos llamó al tiempo que seamos introducidos en la gloria, hay un largo periodo de tiempo. Y en este periodo de tiempo nosotros experimentamos mucha disciplina. Aquí esto se relaciona a lo que se llama el gobierno de Dios. Dios nos disciplina. ¿No valora usted que Dios lo disciplina a usted? Dios no lo dejará ir ahí conforme a su propio
parecer, usted está en error y Dios le dice, bueno, vete y disfruta lo que tú quieras. No, Dios nos disciplina. Dios es un Dios de gobierno. Pero es por medio de la disciplina de Dios que podemos avanzar para poder entrar en la gloria. Este proceso en el cual vamos de esta jornada desde el llamamiento de Dios y arribamos o llegamos a su gloria, todo esto se lleva a cabo bajo el gobierno de Dios por medio de la disciplina que Dios ejerce. Y en este proceso de la disciplina, Él nos perfecciona, nos confirma, nos fortalece y nos cimenta por medio de su toda gracia. ¿Quién es una mejor persona a decir esto que Pedro? Él ciertamente sabía lo que era ser perfeccionado. Cuando él le dijo a ese recaudador de impuestos, mi maestro, él paga impuestos. Él fue perfeccionado al ser enviado a pescar. Y mientras él estaba ahí sentado, esperando para que llegara un pez que tuviera una moneda en su boca, él estaba bajo la obra perfeccionadora de Cristo. Él está pensando, bueno, no tengo que abrir la boca tan rápido la próxima vez. Y él estaba allí siendo establecido. El versículo que el hermano Ron mencionó, que Satanás, como un león rugiente, el Señor Jesús dijo de que el diablo enemigo quiere zarandearos como trigo, pero oré por vosotros para que cuando regreséis podáis establecer a los hermanos. Quien negó al Señor 3 veces, quienes estaba siendo zarandeado por el enemigo, él fue perfeccionado para llegar a ser uno que no solo él fuera establecido, sino que también pudiera establecer a los hermanos. Esto es por la palabra, por la gracia, para que seamos perfeccionados, confirmados, fortalecidos y cimentados por medio de su toda gracia. Todo esto es por medio también de los distintos juicios gubernamentales. Todo esto es en Pedro, esto es maravilloso. Número 6. El Señor es longánime para con ellos a fin de que todos tengan la oportunidad de arrepentirse para salvación. No piense que el Señor demora su venida porque Él se olvidó de sus promesas o que Él es negligente con respecto a sus promesas. No, Él es longánime para con nosotros. Él nos da más tiempo para que podamos arrepentirnos, para que tomemos la oportunidad de arrepentirnos y recibamos más de su impartición. Hermanos y hermanas, no pierda más tiempo, redime el tiempo, tome la oportunidad. Claro, por parte del Señor, Él es longánime. Él no es uno que dice, bueno, se acabó el tiempo, olvídate, bueno, si estás listo, ven, si no, pues vete. No, Él no es así. Pedro nos muestra que nuestro Dios, Él está lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de longanimidad. Él quiere que todos nosotros entremos, participemos de esto. Pero por parte nuestra, tenemos que despertarnos. No debemos ahí estar esperando, llevando nuestra vida así. Más bien Dios es longánime por su parte, pero por parte de nosotros tenemos que despertarnos, no tomar estas oportunidades por sentado. Yo le digo aquí una palabra a todos los que están en el entrenamiento. Qué maravilloso que todos ustedes tomaron la oportunidad de venir al entrenamiento de tiempo completo. Usted apartó estos 2 años de su vida. Tal parece que es bastante, algunas personas, pero esto les digo es que usted haya tomado la oportunidad para disfrutar la longanimidad de Dios. Que usted sea traído a más arrepentimiento. Y espero que muchos de los jóvenes, todos ustedes, no tomen su situación por sentado, sino que más bien
preste atención, atienda a la longanimidad de Dios para que tomemos esta oportunidad y nos arrepintamos para salvación. Número 7. Luego Cristo aparecerá en gloria con la salvación plena que Él provee a los que le aman. No es que la manera en que Pedro habla acerca de la aparición de Cristo es maravilloso. Cristo aparecerá en gloria. Y la gloria vendrá con Él cuando Él se aparezca. Así que esta manifestación no será así tan rápido, abrir y cerrar de ojo, todo así ocurrirá. No, más bien Cristo aparece con gloria. Y cuando Él aparece en gloria y cuando Él viene, Él está allí con la gracia. Entonces nos regocijaremos con Él, estaremos allí. Estarán allí estos que fueron fieles, ellos recibirán la corona de justicia. Todos estos puntos en cuanto al Dios triuno, desde la perspectiva del Dios triuno, son los asuntos cruciales relacionados con la economía de Dios. Alabado, ahora vamos, desde el Señor, ahora vamos a la perspectiva de los creyentes. He estado disfrutando mucho esta línea de los miércoles en la noche, en el entrenamiento de tiempo completo. Los creyentes, somos creyentes, no solamente somos discípulos, sino que somos creyentes. Así que como creyentes estamos recibiendo la gracia de Dios día tras día. Uno dice, los creyentes, como posesión de Dios, fueron escogidos por Dios, por Él, llamados por su gloria y virtud, redimidos por Cristo, regenerados por Dios mediante su palabra viva y salvos por medio de la resurrección de Cristo. Así que como creyentes debemos darnos cuenta que hemos sido escogidos, sí, por parte de Dios Él nos escogió, Él nos llamó. Por parte nuestra, como creyentes, hemos sido escogidos, hemos sido llamados. Amén. Esto no fue algo que ocurrió por accidente, no, sino que más bien esto ocurrió conforme al plan de Dios, con miras a su economía. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido redimidos, regenerados, salvos. Y vimos en la última reunión del miércoles por la noche, vimos que este proceso no solamente es algo que ocurrió de una vez por todas, sino que más bien este proceso aún se está llevando a cabo de forma continua. ¿Todavía se recuerda de eso? De forma continua. Esta redención de Cristo todavía se está llevando a cabo día tras día. Todavía estamos siendo redimidos, siendo regenerados y salvos momento tras momento. Todo esto se está llevando a cabo todo el tiempo. Esto es algo que disfrutamos como creyentes. Estamos disfrutando la economía de Dios de una forma tan subjetiva y orgánica. Número 2. Ellos ahora son guardados por el poder de Dios. Son purificados para que se amen unos a otros. Crecen al alimentarse de la leche de la palabra. En virtud de la vida divina desarrollan las virtudes espirituales y son transformados y edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo para servir a Dios. Estos creyentes no son estos que trabajan, obreros. No están allí tratando de mejorar su comportamiento, buscando refinarse a sí mismos. No, ellos están siendo guardados. Es como una fortaleza, un castillo. Están siendo guardados por el poder de Dios. Y están siendo purificados todos los días. Estamos bajo la obra purificadora del Dios triuno. Esto se está llevando a cabo. E incluso durante toda esta semana Dios nos está purificando nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestros deseos. Si usted abre su ser a Él y Él pone de manifiesto el ser de usted, Él lo toca a usted, Él viene entonces a impartirse en usted para purificarlo a usted, para que ahora, todos los días, más de nuestro ser está siendo
deshecho y más de Dios está siendo añadido a nosotros. Aquí también vemos que estamos creciendo. No se regocije usted en Pedro 2:2 que somos como niños recién nacidos. Deseamos la leche de la palabra dada sin engaño y que así crecemos. No deje de crecer. Este es un punto maravilloso que se nos presenta en la epístola de Pedro. Como creyentes estamos creciendo y también en virtud de la vida divina estamos desarrollando las virtudes espirituales y como resultado somos transformados y edificados corporativamente como casa espiritual, como sacerdocio santo para servir a Dios. Número 3. Estos creyentes son el linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo especial, adquirido para hacer su posesión personal y expresar sus virtudes. El hermano Lee en las notas dijo que este linaje escogido tiene que ver con nuestra descendencia y el real sacerdocio tiene que ver con nuestro servicio y que nación santa tiene que ver con esta comunidad y pueblo especial adquirido para su posesión personal tiene que ver con que somos preciosos para con Dios. Todo esto del lado colectivo, corporativo, llegamos a ser el linaje escogido de Dios, el real sacerdocio, nación santa y pueblo especial, adquirido para hacer su posesión personal. Incluso cuando Pedro tocó este asunto, él toca la economía de Dios. Nosotros no somos algo de forma organizado, algo arreglado de forma externa, no, sino que Dios se ha forjado en Cristo, en nuestro ser, para que llegue a ser el elemento precioso dentro de nosotros, a fin de que nosotros podamos llegar a ser ese pueblo especial adquirido para posesión de Dios. ¿No quiere usted llegar a ser esa posesión personal de Dios? Es decir, que somos posesión de Dios, Dios nos posee, somos de Él. ¿Cree usted que Dios quiere tener posesión de un montón de basura? No, claro que no. A nadie le gusta la basura. A todos nos gusta adquirir, poseer cosas valiosas. Así que Pedro haya dicho que nosotros llegamos a ser la posesión de Dios personal, algo privado. Esto significa de que algo precioso, de gran valor, ha sido forjado en nosotros, ha sido impartido en nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser algo como algo precioso, como un tesoro que Dios quiere poseer personalmente, de forma personal, privada, y de esta manera lleguemos a ser su linaje escogido, su real sacerdocio, nación santa. De nuevo, estoy maravillado de las expresiones que usa Pedro. ¿Cómo pueden salir estas palabras de este pescador? Sino por la transformación. Él recibió la impartición del Dios triuno en él. Número 4. Son disciplinados por el juicio gubernamental de Dios. Llevan una vida santa de una manera excelente y piadosa para glorificarle. Como buenos mayordomos ministran la multiforme gracia de Dios para que Él sea glorificado por medio de Cristo, bajo el pastoreo ejemplar de los ancianos, y esperan y apresuran la venida del Señor, a fin de que les sea otorgada una rica y abundante entrada en el reino eterno del Señor. Aquí estos discípulos no viven una vida suelta, sino que más bien son disciplinados por el juicio gubernal de Dios, a fin de que ellos lleven una vida santa, de una manera excelente, piadosa para glorificarle. En el último mensaje pasado, nuestro hermano mencionó que es ser santo. Ser santo es que nosotros lleguemos a ser Dios. En todo el universo, solo Dios es santo. Así que el que Dios nos discipline tiene este resultado.
es decir, una manera de vivir que sea santa, así como Dios es santo. Y también que de forma piadosa le glorifiquemos, es decir, tengamos la semejanza de Dios. Así que al pasar nosotros por las disciplinas, por el juicio gubernamental de Dios, tiene esta perspectiva para que nosotros lleguemos a ser más Dios, que vivamos a Dios, que seamos santos así como Dios es santo y que vivamos una vida que sea semejante a Dios. Así que también como buenos mayordomos ministremos la multiforme gracia de Dios. Estas son las distintas porciones de gracia. Administremos esta multiforme gracia de Dios a su pueblo para que Él sea glorificado por medio de Cristo. Y el resultado es que nos será otorgada una rica y abundante entrada en el reino eterno del Señor. No sé, ¿usted quiere a duras penas entrar? No, queremos tener una rica entrada. Pablo en Filipenses, él dijo de que él aspiraba a tener una super resurrección. Él no quería meramente ser contado digno de estar ahí en la presencia del Señor, sino que él quería lograr una super resurrección. Y Pedro aquí dice de que debemos ser diligentes para asegurarnos del llamamiento de Dios. Hacer esto firme, esta lección firme. Y tenemos que ser diligentes, prestando atención a estas cosas para que se nos otorgue una rica y abundante entrada en el reino eterno del Señor. Espero que todos nosotros no esté satisfecho con entrar en el reino de duras penas. No, tengamos todos esta aspiración, este deseo. Señor, concédenos una rica entrada. Concédeme la gracia para que sea diligente, prestando atención diligentemente a todas estas cosas en la economía de Dios, para experimentarlas, para profundizar en ellas, para que tenga una rica entrada en tu reino eterno. Número 5. Además, ellos están en espera de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales morará la justicia en la eternidad, y continúan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como creyentes, nosotros estamos esperando, tenemos ciertas expectativas. No estamos esperando de que haya éxito ni un futuro lleno de oro, sino estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. No con campos de golf de oro y mansiones llenas de cristal. No, estos cielos nuevos y esta tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nuestro hermano ya nos presentó a una definición clara de lo que es la justicia. Nosotros como creyentes entraremos en la Nueva Jerusalén, llegaremos a ser la Nueva Jerusalén, y allí morará la justicia. Por medio de la salvación completa que Dios efectúa, no solo nosotros llegamos a ser justos delante de Dios, sino que en 2 Corintios 5:21, ahí dice que nosotros de hecho llegamos a ser la justicia de Dios en Él. Nosotros llegamos a ser la misma justicia. Toda la ciudad, la Nueva Jerusalén, es justicia. La justicia mora allí. Cristo es justicia, ciertamente. Y de hecho todos sus creyentes, por medio de la impartición del Dios triuno en su economía, todos nosotros no solamente llegamos a ser justos, sino que llegamos a ser la justicia misma. Nosotros en Cristo, Cristo y nosotros, todos llegamos a ser la justicia que mora en esa ciudad, que mora allí por la eternidad. Incluso al decir en donde mora la justicia, ahí vemos de que hay mucha impartición del Dios triuno en nosotros para hacernos a nosotros los creyentes no solamente justos, justificados, sino que de hecho llegamos a ser la justicia misma. Bueno, punto C. Desde la perspectiva de Satanás, también hay esta perspectiva, la economía de Dios, está la perspectiva de Satanás. Satanás es el adversario de los creyentes, el diablo.
quien como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Valoro en las epístolas de Pedro que él describe a Satanás de tal manera. No como alguien terrible con dos cuernos y ahí tratando de atemorizar a usted, sino que ahí es un león rugiente, hambriento, buscando por comida. El hermano anteriormente presentó, hay dos comidas que el león rugiente está hambriento y quiere comer. Número 1, los orgullosos. Número 2, los que están ansiosos. Si usted está lleno de orgullo, de soberbia, usted se independiza de los otros creyentes, usted sobresale, usted es el orgulloso. Usted no se someterá a nadie más, les digo, usted es la presa favorita del enemigo, de este león rugiente. Nunca sea independiente del cuerpo. No debe haber ningún miembro del cuerpo a quien no me pueda someter. Hermanos y hermanas, podemos decir ante el Señor que yo puedo someterme a todos los miembros del cuerpo. Conforme a 1 de Pedro 5, nos sometemos los unos a los otros. A veces, debido a lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, nos sentimos orgullosos, pero esa soberbia, ese orgullo, lo ha cortado a usted del resto del cuerpo. Y el león rugiente está allí esperando comer a esta persona que esté sola, esta oveja sola, que se separó del rebaño. Este es el orgulloso, la persona orgullosa. Esta es la comida favorita de este león. Y aquellos que están ansiosos, no debemos estar ansiosos, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? A Él le importa con respecto a nosotros. ¿Por qué estamos con ansiedad? Estamos ansiosos porque no confiamos en el Señor. Llevamos una vida independiente del Señor. Yo quiero tener control de mi vida, yo quiero saber lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Para que cualquiera de las personas que viva de forma independiente del cuerpo, independiente del Señor, les digo, usted está ahí ocupado por su orgullo, por su ansiedad, usted llega a ser la presa de Satanás, quien es el león rugiente, quien busca devorarlo. Número D. Desde la perspectiva del universo. Número 1. Los ángeles caídos fueron condenados y esperan el juicio eterno. El mundo impío de antaño fue destruido por un diluvio. Las ciudades impías fueron reducidas a cenizas. Los falsos maestros y los burladores herejes de la apostasía, así como la humanidad que viva de una manera maligna, serán juzgados para destrucción. Los cielos y la tierra serán consumidos por el fuego, y todos los muertos y los demonios serán juzgados. Aquí se nos recuerda nuevamente del gobierno de Dios, el cual es llevado a cabo en juicio. No es algo insignificante caer, estar allí bajo el juicio de Dios, bajo la mano poderosa de Dios. Les digo esta palabra, no se puede usted burlar de Dios. No juegue usted con Dios. No diga usted cosas que se burlan de Dios. Las injurias, las calumnias, lo que usted habla, todo eso hará que venga el juicio de Dios sobre usted. Así como Pablo dice, lo que sembramos, eso cosecharemos. Este es el principio, esta es la ley. Al ver el gobierno de Dios, debe haber un temor santo en nosotros.
Tal vez Dios no pida cuenta de usted hoy, quizás mañana. Si no mañana, la semana que viene. Si no la semana que viene, el mes que viene. No juegue usted con Dios dando por sentado de que no hay trono de Dios. Usted se está engañando a sí mismo. En la economía de Dios hay tal perspectiva. Así que aún desde el lado del universo, Dios nos da esta perspectiva tan clara a los ángeles caídos, el mundo impío de antaño, ciudades impías, falsos maestros, burladores herejes, la humanidad que vive de una manera maligna, todas estas cosas. Dios los juzgará y todo será juzgado y quemado. Luego vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva como un nuevo universo en el cual morará la justicia de Dios por la eternidad. Aleluya. ¿No valora usted la perspectiva que tiene Pedro desde el universo, desde el lado de la perspectiva del Dios triuno, perspectiva de los creyentes, perspectiva de Satanás, perspectiva del universo maravilloso, que abarca desde la eternidad desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura? Bueno, lo central en la economía de Dios es la revelación del Dios triuno en su impartición de sí mismo como vida a su pueblo escogido. Así que vemos ahora, al llegar al punto romano número 2, el enfoque central y la estructura básica de primera y segunda de Pedro son el Dios triuno vigorizante que opera en su economía para conducir a sus escogidos al pleno disfrute del Dios triuno. Dios triuno, Dios triuno. Él es el Dios triuno vigorizante. Somos introducidos al pleno disfrute del Dios triuno. Oh, ¿no agradece usted al Señor por este ministerio que le ha introducido a usted a esta maravillosa revelación del Dios triuno? Yo sé que conforme a nuestra mentalidad natural esto no es tan fácil comprender, pero les digo, este es la estructura básica, no solamente de primera y segunda de Pedro, sino de toda la Biblia. Toda la Biblia está estructurada con el Dios triuno, con la Trinidad divina, con miras a que se lleve a cabo la impartición de Dios en el hombre. Nuestro espíritu humano, como el hombre escondido del corazón, y el Espíritu de Dios, como el Espíritu de gloria y como el Espíritu de Cristo, son los medios por los cuales podemos participar de Dios en su naturaleza divina como nuestra porción. Alabado sea el Señor, que nuestro Dios triuno, quien ha sido procesado y consumado, Él ahora ha llegado a ser el Espíritu de gloria y el Espíritu de Cristo. Y dentro de nosotros tenemos el hombre escondido del corazón, que es nuestro espíritu humano. Estos son los medios por medio de los cuales podemos participar de Dios. Aleluya. Como dice Pedro, podemos participar de la naturaleza divina. Los seres humanos, hombres comunes como nosotros podemos participar de la naturaleza divina de Dios. Esto es muy elevado. Esto es lo que nuestro hermano tenía la carga, que nosotros viéramos de que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Dios quiere que nosotros participemos de Él, que le recibamos, que le disfrutemos en su naturaleza divina. Este es el enfoque central y esta es la estructura básica. Vamos ahora al punto A. Aunque el tema de primera y segunda de Pedro es el gobierno de Dios, este no es el enfoque central ni la estructura básica de dichas epístolas. Todo lo relacionado con el gobierno de Dios debe llevarnos de regreso al enfoque central y la estructura básica de estas epístolas, que es el Dios triuno como nuestro pleno disfrute. Espero que todos ustedes no se olviden de esto. A medida que pasen por los sufrimientos, pasen por los juicios, por los tratos, nunca sea distraído del enfoque central de esta estructura básica, que es simplemente el Dios triuno como nuestro pleno disfrute. El B dice:
El enfoque central y la estructura básica de primera y segunda de Pedro son el Dios triuno, que opera para llevar a cabo su plena salvación, a fin de que seamos regenerados, nos alimentemos de su palabra y así crezcamos, seamos transformados y edificados. Todo ello con el fin de que Dios obtenga una morada y nosotros seamos glorificados para expresarle. Yo subrayé estas palabras: regenerados, alimentemos, crezcamos, transformados, edificados, morada, glorificados. Todas estas son palabras de economía. Usted debe estar impresionado con estas palabras. No sea impresionado con haga esto, o lleve a cabo aquello, cumpla eso, aquello. No, sea impresionado con regenerados, alimentemos, crezcamos, transformados, edificados, morada y glorificados. Estas son palabras de economía. C. Pedro fue valiente al reconocer que los primeros apóstoles, como Juan, Pablo y él mismo, aunque diferían en estilo, terminología, expresiones, ciertos aspectos de sus perspectivas y la manera en que presentaban sus enseñanzas, participaron en el mismo y único ministerio, el ministerio del Nuevo Testamento. Ese es un punto fuerte, que todos estos apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, aunque ellos diferían en estilo, terminología, expresiones, incluso ciertos aspectos de sus perspectivas y la manera en que presentaban sus enseñanzas, todos ellos hablaban lo mismo. Todos ellos hablaban la economía de Dios. Todos ellos hablaron el Dios triuno en su Trinidad, quien se impartía a sí mismo en su pueblo escogido. Este debe ser nuestro hablar hoy en día. Cualquier hablar que no sea aparte de la economía de Dios, es una enseñanza diferente. Como veremos, también que se presentan estas epístolas, habían ahí las apostasías que se estaban llevando a cabo en aquel tiempo, lo cual hacía que los creyentes se desviaran, enseñaban cosas distintas de la economía de Dios. Debemos ser salvaguardados, debemos ser guardados por el poder de Dios para que permanezcamos en estas cosas saludables de la economía de Dios, hablando lo mismo, al igual que el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Estas son las cosas de la economía de Dios para la edificación de la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, para la preparación de la novia, y que finalmente tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Espero que en el tiempo de estudio de ustedes puedan tener comunión y estudien, incluso en base a estas palabras de economía, como los tres apóstoles, todos ellos hablaron con respecto a la regeneración. Usted puede ver todos esos versículos y compararlos. Todos ellos, los tres, Juan, Pablo y Pedro, todos ellos hablaron acerca de estas cosas, con respecto a la regeneración, alimentación, hasta la glorificación. Usted en su estudio entre en esto, para que usted sea impresionado, como los apóstoles, aunque diferían en la manera en que ministraban, ellos todos estaban en el mismo y único ministerio, que es el ministerio del Nuevo Testamento para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, punto D. Tal ministerio ministra a las personas como su centro, al Cristo todo inclusivo como la corporificación del Dios triuno, quien, después de pasar por los procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión, se imparte a sí mismo mediante la redención de Cristo y por la operación del Espíritu Santo en sus redimidos, como su única porción de vida y como su suministro de vida y su todo, a fin de que sea edificada la iglesia como el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la plena expresión, la plenitud del Dios triuno, en conformidad con el propósito eterno del Padre. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosa economía de Dios! Así que en esta noche ustedes escucharon dos mensajes. Uno,
que tiene que ver con el gobierno de Dios, y el segundo que tiene que ver con la economía de Dios. Ambos no deben ser separados el uno del otro, son más bien una pareja, un par inseparable. Es una pareja casada. Usted nunca tome la economía de Dios sin considerar el gobierno de Dios, y nunca tome simplemente el gobierno de Dios sin la luz de la economía de Dios, para que seamos equilibrados, seamos salvos, podamos crecer en vida y también podamos avanzar, seguir adelante, ser perfeccionados, confirmados, establecidos, para llegar a ser esa casa espiritual, ese real sacerdocio que satisface a Dios y cumple el propósito eterno de Dios. Alabado sea el Señor. Espero que esto llegue a ser una visión para nosotros. Que esta palabra con esta luz pueda ser infundida en usted. Ore acerca de esto por sí solo y con otros, para que esto llegue a ser una visión que nos controle. Por ahora, entonces, oremos de dos en dos y después el hermano Benjamín nos dirá cómo proceder.